¿Cuál ha sido el momento más surrealista de "esto no puede ser real" que has experimentado? Mi hijo y yo íbamos en el tren en Chicago. Él dijo: "Papá, ¿no tienes un amigo de Chicago? Tal vez lo veamos". "Lo dudo mucho, hijo, Chicago es enorme". Se subió en la siguiente parada. "Conozco a un hombre en Glasgow. Estuve ahí un par de días e intenté reunirme con él, pero hubo un malentendido y no tenía forma de contactarlo una vez que llegué a Escocia. Una noche iba camino a un restaurante, y me detuve a mirar un camión de bomberos genial. Y me estaba al otro lado de la calle también mirando el camión de bomberos. Fui a casa de la familia de mi novia para el Día de Acción de Gracias. Había como 30-40 personas. Cuando la comida finalmente estuvo lista, todos se reunieron, y sacaron una bandera, y comenzaron a cantar el juramento a la bandera. Sinceramente pensé, esto es muy raro. Resultó que me estaban haciendo una broma, y me la hicieron bien. Similar. Como adolescente en casa de mi primera novia en Navidad, no soy cristiano. Sacaron un pastel y cantaron "Feliz cumpleaños a Jesús". Recibí un mensaje de un desconocido diciendo: "Me salvaste la vida". Resulta que había respondido amablemente a su publicación aleatoria en un foro un año antes. Esto es exactamente por qué importa ser amable en línea. Nunca sabemos quién está del otro lado de la pantalla, o por lo que está pasando. Recibí un comentario así en redes sociales hace poco, alguien como 6 años menor que yo, diciéndome que la forma en que lo había tratado cuando era un joven adolescente cambió absolutamente su vida, que nunca había sido respetado por una persona mayor, y que el verano que pasó saliendo conmigo lo puso en un camino que nunca hubiera tomado sin eso, literalmente. No lo recuerdo. Para nada. Lo recuerdo vagamente, era el amigo cercano del hermano menor de mi mejor amigo. Me quedé con mi mejor amigo por un tiempo en 2001-2002, después de que mi madre me echara por ser queer, y todo ese tiempo es solo un pozo negro de dolor y pena en mi memoria. Durante mucho tiempo estuve seguro de que fui simplemente una persona insoportablemente depresiva durante al menos 1 año y medio. Muy sorprendente haber hecho algo bueno después de todo. Una vez abracé a un desconocido en la calle porque comenzamos a llorar al mismo tiempo por razones totalmente diferentes, y luego nos reímos como idiotas durante 10 minutos seguidos. Tuve un momento maravilloso así. Estaba trabajando en mi librería y acababa de recibir un correo que cambiaría mi vida. Estaba completamente incoherente. Entra una mujer con una expresión de felicidad total. Nos miramos y no dijimos ni una palabra, ninguna podría decirlo en voz alta. Tomé un bloc de notas y escribí: "conseguí trabajo en el Smithsonian". Y me sonrió como una madre orgullosa. Luego ella escribió: "estoy libre de cáncer". Y nos abrazamos como familia. Ella tomó la nota y la guardó en su bolso, y se fue en las nubes mientras yo salía para llamar a mi esposa para decirle que nos mudábamos a Washington DC. La mujer y yo nunca intercambiamos una palabra, pero pienso en ella a menudo. Hacía un frío peligroso. Acababa de salir del trabajo y estaba sin dinero, me faltaba $1 para tomar el autobús a casa, y estaba demasiado frío y resbaladizo para caminar a casa de manera segura. Mi padre rico no quería enviarme el $1 que necesitaba para el autobús. Sin razón, simplemente no quería. Fui a la biblioteca para calentarme y tratar de averiguar qué hacer. Agarré un libro al azar de la biblioteca, lo abrí en una página al azar, y había un billete de $1 doblado adentro. No es tan loco como otras historias aquí, pero estaba muy agradecido. Nací en Líbano durante la guerra en los 80, tenía un mejor amigo del que perdí el rastro porque siempre estábamos corriendo de refugio antiaéreo en refugio antiaéreo, de ciudad en ciudad. Emigré a Canadá en el 89 y cuando llegué a la universidad, me encontré con ese amigo de nuevo. Estábamos en la misma universidad en la misma ciudad en Canadá. No lo reconocí, pero él me reconoció porque mi cara nunca cambió realmente. Fue el ejemplo perfecto del mundo es muy pequeño. Mi padre huyó de la guerra a otro país. Fue una situación de último minuto de vida o muerte. No tenía idea de dónde estaban sus padres y hermanos, él había estado en la universidad en otra ciudad, y sus padres no tenían teléfonos. No sabía si habían huido, a dónde, o si seguían en sus casas. Terminaron en un campo de refugiados en la misma ciudad donde él llegó, en un país vecino. Consiguió trabajo como empleado del municipio, y su compañero de trabajo los conocía y sabía dónde vivían. Y se reunió con ellos. El personal de limpieza del hotel volvió a la recepción quejándose de que no podían limpiar una habitación debido al caimán en la bañera. Al principio pensé que estaba entendiendo mal algo, no fue así. Literalmente había un caimán de buen tamaño en la bañera.
como de 1 metro de largo, que en mi mente no era lo suficientemente grande para matarte, pero absolutamente lo suficientemente grande como para que no quisiera que nadie volviera a entrar allí. Resultó que era el encargado de los animales de un espectáculo de magia. La sorpresa aún mayor fue que cuando llegó del set ese día, y preguntó por qué no habían limpiado su habitación, nos dijo en la cara que no había animales en su habitación ni nunca los hubo. Mantuvo esa postura durante una conversación cada vez más desconcertante y enojada, tan seguro que incluso yo empecé a dudar de la realidad misma. Esto continuó durante su estancia de varias semanas. El personal de limpieza recurrió a tomar fotos de cualquier animal exótico raro que tuviera y él seguía negándolo. En un momento comenzó a decir que su asistente había estado en la habitación todo el día, así que era perfectamente seguro, pero que no habría nadie allí. Se ponía prácticamente furioso por esto, lo cual era típico, pero lo bizarro era simplemente esta insistencia repetida de que era perfectamente seguro, sin animales, y luego habría un maldito mono capuchino suelto en la habitación. Ese caimán era su asistente. Es magia muy buena. Elefantes deambulando justo fuera de mi ciudad del Medio Oeste. Supongo que debieron haberse escapado de un vagón de tren para caminar, pero mirar y ver 4 elefantes adultos fue surrealista. Una vez en Wyoming, un par de pavos reales azules y verdes corrieron por mi patio en las montañas. Una experiencia muy genial. Tuve que explicarle a mi novia, que amaba los pavos reales, que esto no era algo normal. Cuando estaba en la universidad vivía en un apartamento en una zona un poco dudosa de la ciudad. De vez en cuando, veía a alguien montando a caballo en nuestra cuadra. Luego vi que los vecinos recibían una entrega de heno. Mi compañero de cuarto seguía diciéndome que estaba fumando demasiada hierba, lo cual eventualmente consideré como el problema. Resulta que había un establo como a 2 cuadras, y hacían toda esta cosa de vaquero urbano con jóvenes locales, y los vecinos estaban muy involucrados en ello. No me lo imaginé. Una vez me encontré con mi vecino de la infancia al otro lado del mundo, en un callejón al azar en Tokio. Mi ejemplo de esto no es tan gratificante pero igual de inusual a su manera. Tomé el metro al trabajo durante años, y llegas a reconocer a personas que toman el mismo tren a la misma hora, pero no los conoces por supuesto. Vi a uno de esos tipos en un resort en México y nos miramos como, oye, te conozco. No, no te conozco. Una vez me encontré con un compañero de clase mientras estaba en un crucero en Alaska con mis abuelos. Diferentes barcos, diferentes líneas de cruceros y navegando en direcciones opuestas. Simplemente coincidimos en el mismo puerto al mismo tiempo. Como 8 años después me lo encontré de nuevo en un viaje al Caribe, de nuevo en barcos separados lol. Entregando pizzas en mis 20 años, toqué una puerta y me di cuenta después de tocar que estaba en la dirección equivocada. Digamos que era calle 9 y en lugar de calle 9 no. Así que estaba exactamente al otro lado de la ciudad de donde debía estar. Cuando el tipo abrió la puerta estaba a punto de hacer mío, lo siento, no quería molestar, que tenga un buen día que suelo hacer en una dirección equivocada, pero el tipo no parecía confundido y tenía dinero listo. Resulta que él pidió pizza y accidentalmente puso mal su dirección. Lo que significa que accidentalmente estaba en el lugar correcto. Nuestros 2 errores se cancelaron perfectamente. Hasta hoy me pregunto sobre las probabilidades reales de que eso suceda, parece que es mucho más de 1 en 1.000.000. Así que 2 errores sí hacen un acierto. Tuve un impulso increíble de ir a la casa de mi empleado. Era raro y abrumador. Llamé a mi madre pensando que había perdido la cabeza, y ella me dijo que confiara en mi instinto, así que fui. Se sentía raro. ¿Quién quiere que su jefe aparezca después del horario laboral? Cuando llegué a su casa escuché un débil ayúdame que venía desde dentro. Derribé la puerta, entré, y el tipo había tenido un derrame cerebral de 24 a 48 horas antes de mi llegada. Estaba simplemente tirado en el suelo, y se habría podrido ahí si hubiera ignorado ese impulso loco. También debe haber sido surrealista para él. Sé que la situación no es graciosa en absoluto, pero no puedo evitar sentir ganas de reírme al pensar en estar ahí tirado y que de repente mi jefe, de todas las personas, derribe la puerta. Pero me alegro de que lo encontraras antes de que fuera demasiado tarde. Por cierto, el nombre de usuario es apropiado. Algo muy similar me pasó a mí. Era maestra de primera infancia. Una niña bajo nuestro cuidado no fue recogida al final del día. Justo a la hora de recoger simplemente sentí que la madre no vendría y que necesitaba ir a buscarla. Esto es algo que normalmente no haría. El sentimiento era tan fuerte que no pude ignorarlo. Al llegar a la casa de su madre, la encontré teniendo convulsiones justo dentro de la puerta principal. Resulta que la madre se había caído fuerte, y golpeado la cabeza contra el concreto no mucho antes. Estaba sola en casa con un bebé de 6 meses. Su esposo trabajaba fuera. Si no hubiera ido ahí por mi instinto, podría haber tenido un final muy diferente. Tuve un sueño lúcido a los 16 años donde podía volar moviendo los brazos.
Volé alrededor de mi vecindario, en las montañas, y noté una casa con techo azul en la esquina de Pine Ridge y Hook Creek Road, a finales de los 70. El sueño era tan real. Incluso fui a buscar la casa, la encontré, pero no tenía techo azul. Mi fantasía de teletransportación se derrumbó. Solo un sueño, pero tan real. 5 años después era tripulante en un equipo forestal de ELITAC. Nos enviaron a un impacto de rayo en mi vecindario. Estaba asomado por la puerta del helicóptero buscando humo, cuando de repente tuve una experiencia de déjà vu. Reconocí el patrón de vuelo de mi sueño. Me asusté porque podía predecir el vuelo del helicóptero. Predije con precisión los siguientes giros. Me quedé sin aliento cuando miré hacia abajo, porque la casa tenía un techo azul. Acabo de tener escalofríos al recordarlo. La cosa más rara de la historia. Recibir una llamada telefónica ofreciéndome un trabajo que ni siquiera recordaba haber solicitado justo cuando estaba a punto de rendirme en la búsqueda. Pensé que era una broma al principio. Solicité un trabajo mientras estaba borracho en una computadora de la biblioteca con 1 minuto antes de que mi tiempo expirara en el laboratorio de computación. El trabajo era en una ciudad a 2 horas de distancia. No tenía coche en ese momento ni un lugar en dicha ciudad. Terminé consiguiendo el trabajo, tomé un tren para llegar a la entrevista, conseguí un lugar en dicha ciudad a través de una serie de eventos locos, y terminé trabajando en el trabajo durante 4 años. Entré a una librería, tomé un libro, y se abrió en una página con mi nombre completo escrito dentro, con la letra de otra persona. Me pasó algo similar en el entrenamiento básico. Se suponía que debíamos poner nuestro nombre y número de seguro social en un pedazo de cinta adhesiva para identificar nuestros casilleros. Mi nombre completo, con inicial intermedia, ya estaba en mi casillero. No tuve tiempo de reflexionar sobre la divertida coincidencia, pero nunca lo olvidé. Pasan unos años y recibo un correo electrónico a mi nombre y punto número. La busqué en el directorio global, y reenvié el correo a mi nombre y punto número correcto. Incluso tomamos caminos similares. Ambas éramos de comunicaciones y ambas nos convertimos en oficiales. Nunca nos hemos conocido. Nuestra única interacción fue reenviarnos correos electrónicos mal dirigidos. Han pasado 20 años y todavía recibo correos electrónicos y cosas aleatorias de la Universidad de Florida. Yo estudié en el Medio Oeste, LOL. En la escuela primaria, tuvimos una recaudación de fondos y de alguna manera perdí el dinero antes de entregarlo, y mi madre tuvo que cubrirlo. Yo tenía TDA antes de que existiera. De todos modos, 1 año después, estaba en la biblioteca de la escuela, y tomé un libro al azar y comencé a hojearlo. Ahí estaba el cheque de la recaudación. Fui la única persona en 1 año que tomó ese libro exacto, y lo elegí 2 veces. Recibí una postal por correo en 2018. Fue enviada por mis padres cuando visitaron China en 1997. Me quedé atónito y pensé que me estaban haciendo una broma. Simplemente tardó mucho tiempo en ser entregada. Una tarde de primavera en 2013, había habido tornados en Oklahoma por la mañana. Estando en el suroeste de Missouri, estaba mirando hacia el cielo buscando nubes que se vieran interesantes, y creo que estábamos bajo alerta de tornado. Las noticias locales habían informado de un tornado en Oak que había destruido los áticos de varias casas, y había lanzado material muy alto en la atmósfera y fue atrapado por vientos de altura, con algunas piezas de fieltro y papel para techos cayendo aquí en Springfield, Mo. Mientras caminaba por nuestra calle a unas 5 casas de distancia de casa, vi algo cayendo del cielo cada vez más amenazante. Cayó a unos metros y me incliné hacia el patio para agarrarlo. Era un pedazo de papel de aproximadamente 1 pulgada x 1 pulgada. Un trozo bien cortado de una página de algún tipo de libro de texto escolar. El corte había atravesado un párrafo, así que solo eran porciones de oraciones, pero las palabras eran: punto y hace que el aire caliente suba. La formación de tornados. Honestamente pensé que estaba perdiendo la cabeza. Lo guardé conmigo durante muchos años hasta que se desintegró. Suena igual de ridículo cada vez que vuelvo a contar la historia. Tuve un momento muy difícil hace unos años. Totalmente quebrado. Quería comprar flores y chocolates para mi esposa por su cumpleaños. Era como $80. Tenía $6 en mi cuenta. Me senté afuera en un banco y me puse muy triste. Había mucho viento. Y como en una película, estaba sentado en esta ciudad desértica. Algo me golpeó en la cara y se pegó a mí. Era un billete de $100. Ver Saturno con mis propios ojos a través de mi telescopio. Y oré de lo hermoso que era. Todavía realmente no puedo creerlo. Fui a España 1 año, y luego volví 2 años después, y me quedé en el mismo hotel y vi al mismo hombre ambas veces. Hablé con él y resulta que había viajado ahí ambas veces en las mismas fechas que yo. Una locura. ¿Y entonces se enamoraron y vivieron felices para siempre? Nah, yo tenía como 14 años y él estaba en sus 20. Una vez,
Vi a una mujer en la calle que dejó caer su teléfono, y 5 personas diferentes a su alrededor se agacharon al mismo tiempo como una escena perfectamente coreografiada. No se sentía real. Esto me trajo un recuerdo que había olvidado por completo. Hace años solía hacer trabajos extras por dinero adicional, pintura, mantenimiento, construir terrazas, etc. Tenía un trabajo extra pintando una torre de agua, de unos 9 metros de altura, probablemente 3 metros de diámetro. Tenía a un amigo y su hijo ayudando, consiguiéndoles algo de dinero extra también. Así que estábamos ahí un domingo por la mañana. Era primavera. El clima de primavera en el norte de Texas es una locura. Literalmente puedes tener las 4 estaciones en un día. Hacía un poco de calor, sol, pero podías ver una nube oscura en la distancia. El viento comienza a aumentar, se pone un poco fresco, caen algunas gotas de lluvia, luego comienzan las ráfagas. Así que trato de terminar esta pequeña sección esperando que la lluvia no la arruine. Ahora hay mucho viento y estoy a unos 4.5 metros del aire en una escalera. Así que empiezo a tratar de bajar, una ráfaga gigante me golpea. La escalera estuvo brevemente en el aire, era una escalera de extensión extra ancha así que pude darme la vuelta en ella, pensando que podría saltar. Mientras se estaba volcando, básicamente estaba corriendo hacia abajo, como si mi peso, el ángulo, la velocidad de la caída, todo estuviera cronometrado perfectamente. Literalmente corrí por una escalera y llegué al fondo cuando tocó el suelo. El hijo de mi amigo dijo algo como, Santa Mieuda, eso fue como Jackie Chan. Soy un tipo blanco promedio marginalmente atlético, nada especial, y estaba en mis 30, mucho después de cualquier momento óptimo de reflejos. Fue solo suerte. En otro universo me caí y me rompí el cuello, pero ese día la ciencia estaba de mi lado. Ni siquiera estaba mirando cuando iba de pasajero en una colisión frontal. Todo lo que sé es que hubo un gran estruendo, y cuando miré hacia arriba era una pared metálica roja en llamas. Miro a mi derecha y es calle abierta y hay escombros por toda la carretera. Todavía nada de esto tiene sentido. No tengo idea de dónde estoy y por qué está saliendo sangre de mi cara y cayendo en mis manos. Estoy mirando tratando de entender para qué era la pared roja ardiendo. Luego miro a mi derecha de nuevo, y una joven rubia está gritando por teléfono. Todavía estoy tratando de entender por qué hay una pared roja. Entonces veo a un bombero y me manejó bruscamente. Me sacudieron y me hicieron un montón de preguntas, algo sobre mi edad. Me suben a una camilla y mientras me aleja veo todo el auto destrozado, y de repente me di cuenta de que estuve en un accidente, y la pared roja era el capó del auto aplastado verticalmente y la batería estaba en llamas. Como nada de eso tenía sentido hasta que vi el auto completo. Siempre reviso copias de Harry Potter para ver si son raras, solo un hábito. Obviamente las probabilidades de encontrar una rara son tan bajas, hasta que realmente lo hice. Escalofríos. Se vendió por poco más de 6.000. Tener una llamada telefónica con el médico de emergencias de mi madre diciendo que tiene cerca de 5% de probabilidades de vivir basado en el daño que el COVID hizo a sus pulmones. Me dio poder notarial y yo tenía la última palabra si tenían que desconectarla o no. Ella venció esas probabilidades y todavía está sana hasta el día de hoy, maldita sea, puño en alto. Abrí el casillero de mi vecina en la preparatoria. En el momento que toqué ese candado con combinación supe la combinación y la ingresé correctamente al primer intento. Me asusté y cerré la puerta de golpe cuando vi cosas de chica dentro. Volví al mío e ingresé mi código bien. Traté de recordar su código solo para ver si podía y fue un completo vacío. Extraño. Estaba en un viaje literalmente al otro lado del mundo, caminando por la ciudad sola. Entré a un pequeño museo. Solo había otra persona ahí, otra mujer más o menos de mi edad. Empezamos a charlar. Soy de Estados Unidos, ella era de Australia, y estábamos en Singapur. Mencionó que había ido a la universidad en Estados Unidos. Le pregunté dónde. Resulta que fue a la misma pequeña universidad que yo, y al mismo tiempo. Se puso aún más loco cuando salió que había sido amiga de mi compañera de cuarto de la universidad y había estado en mi apartamento. Es un mundo muy pequeño. Hace unos 10 años, mi esposo y yo nos hicimos amigos de otra pareja en vacaciones. También eran del Reino Unido pero vivían en el extremo sur, y mi esposo y yo estamos en el norte, así que como 5/6 de horas de distancia. Nos conocimos en una excursión, comenzamos a charlar y pasamos la mayor parte del día juntos. Nos despedimos al final del día y eso fue todo. Unas semanas después de que volvimos a casa, comencé un nuevo trabajo en una concesionaria de autos y, ¿quiénes fueron las primeras personas en entrar por la puerta en mi primer día? La pareja de las vacaciones. Resulta que su hijo asistía a una universidad cercana, y habían venido a visitarlo pero estaban esperando que tuviera un descanso en las clases así que decidieron por impulso venir a ver algunos autos.
tantas decisiones diferentes que tuvieron que alinearse para que ese encuentro en la concesionaria sucediera, me hace sentir raro si pienso en ello por mucho tiempo. En 2010 o 2011 mi esposa y yo estábamos conduciendo de regreso de un torneo de tenis profesional en Miami a Casa Lakeland, entre Tampa y Orlando. El torneo terminó tarde, así que decidimos hacer el viaje de 4 horas comenzando alrededor de la medianoche. Tomamos la ruta rural 27 que pasa por muchos pueblos pequeños que son notorios por sus trampas de velocidad. El límite de velocidad en ese entonces bajaba de 55 a 35 justo cuando entrabas a cada pueblo. Mi detector de radar se activaba justo en el letrero del límite de velocidad en aproximadamente 75% de los pueblos por los que pasamos. Era ridículo. En un pueblo, no recuerdo cuál, había solo una luz que se puso amarilla justo cuando me acercaba. Hubiera tenido que acelerar para ganarle a la luz roja, pero estaba sospechoso y efectivamente me detectaron con el radar. Era raro porque no había otro tráfico que activara la luz. Miré alrededor y encontré al policía estacionado cerca de uno de los edificios cercanos. Así que estoy sentado en la luz roja, y esperando a que se ponga amarilla del otro lado. Y nunca lo hizo. Pasó de verde a rojo, y luego verde de mi lado. El maldito policía estaba controlando la luz. Pensé que el cambio a amarillo inicialmente fue con un tiempo demasiado perfecto, y luego el saltar el amarillo del otro lado lo confirmó. Estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas a las que les he contado esta historia no me creen del todo. ¿Cuál fue tu momento más surrealista? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.